Saludos, saludos a todos en este nuevo video. Estoy feliz de poder estar con ustedes de vuelta. En esta nueva ocasión vamos a analizar la situación militar en Siria. Han estado ocurriendo varios acontecimientos muy importantes, muchísimos acontecimientos muy importantes, de los cuales cabe destacar obviamente la visita realizada en el día de hoy por parte del presidente ruso Vladimir Putin, en la que anunció que oficialmente el ejército ruso se va a retirar de Siria, que sus aproximadamente 22.000 soldados que están en el país, incluyendo su fuerza aérea, se retiran del país, a pesar de que van a mantener su base militar en Jameimin. Era lo que era lógico y que ya estaba previamente establecido antes del conflicto. Es una base militar, una base naval específicamente, que lleva establecida allí en Siria desde que la Unión Soviética existía, y la cual es una base naval clave para el ejército ruso, ya que les da acceso al Mediterráneo. Y esto es algo que, para poder mantener influencia alrededor de toda Europa, específicamente en este caso al sur de Europa, y en contacto directo con el Mediterráneo, plantea una posición geoestratégica muy interesante a Rusia. De hecho, esto lo podemos comparar también con el escenario que está ahora mismo estableciendo Irán en Siria, ya que no solamente tienen 13 bases militares, sino que también quiere expandir esas bases militares, mantenerse varias de estas bases militares de manera permanente en el país. Una de ellas, por ejemplo, dos de ellas al sur de Damasco. Una de estas dos que está aproximadamente solamente 7 kilómetros de distancia de los Altos del Golán, y esto es lo que a Israel no le parece muy bien. Pero ese no es el tema. El tema es el ejército ruso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahora que se va el ejército ruso? ¿Por qué se va el ejército ruso? Miren, antes de entrar en directo con la noticia que le quiero informar, antes de analizar el mapa, quiero que veamos de manera generalizada en este mapa las zonas negras, que es donde Daesh tiene presencia. Como podemos ver aquí, ya lo estaremos analizando un poco, al este de Palmira vemos que ya Daesh, en el corazón del desierto sirio, está siendo rodeado, tiene ya una bolsa aquí. Daesh tiene otra bolsa acá más, que está siendo básicamente contenida por las fuerzas democráticas sirias y por el ejército ruso, que los está empujando hacia Bukamal. Vemos que también acá al este de Aswar y al sur de Ashadadai, vemos que también Daesh está cercado. Acá al norte de Hama vemos, perdón, al este de Hama vemos que también Daesh está cercado. Y acá en Tasil, lo que es al sur de Siria, en la frontera con los Altos del Golán, Daesh tiene este mismo escenario. Entonces, ¿qué pasa? Daesh realmente hoy solamente controla el 4% perdonen, el 3.7% del califato a caballo que proclamó en 2014 entre Siria e Irak. Daesh está teniendo pérdidas económicamente hablando salvajes. Turquía ha reducido la compra de petróleo a Daesh. Ya no vemos la ayuda por parte de los turcos a Daesh en cuanto a proveerle armas y servicios de salud en la frontera con Siria, porque ya no está en el norte del país. Y en general, Daesh está perdido totalmente. De eso no nos puede caer la menor duda. Ahora, el presidente Putin en su visita hoy dejó claro que Siria ha sido liberado, que el ejército ruso se retira, pero que si en algún momento Daesh volviera a resurgir, porque esto es evidente y se lo llevo comentando desde hace aproximadamente un mes, en esta secuencia de videos que hemos realizado a través de todo este conflicto, Daesh representa una buena porción ideológica de los musulmanes sunitas de tendencia salafista, y por tanto no va a desaparecer. Eso es una realidad, no va a desaparecer. Así que ideológicamente no, quizás a nivel paramilitar sí, pero a nivel ideológico no. Por tanto, eso es un hecho y no nos podemos resistir a ello. Otra noticia muy importante, antes de analizar el mapa, que fue verdad realizado la semana pasada, el pasado miércoles, por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y es que básicamente el presidente ha determinado que dentro del marco del Jerusalem Embassy Act de 1995, los Estados Unidos no va a firmar, o el presidente no va a firmar lo que se reconoce como un waiver, que básicamente aplazaría el que se movilizara la embajada de los Estados Unidos en Israel hacia Jerusalén. Y por tanto,
da inicio al proceso de relocalización de la embajada desde Tel Aviv hasta a Jerusalén. Ahora, ¿qué representa esto realmente? Esto desde mi punto de vista es una declaración de guerra. Es una declaración de guerra porque primero que nada, no lo digo en plan práctico, lo digo desde el punto de vista teórico y geopolítico, por muchas razones. Primero que nada, y no vamos a hablar de historia porque ya los tengo a todos ustedes bastante cansados con mis clases de historia aquí de Israel o de cómo yo básicamente evalúo la historia israelí, la Palestina o el conflicto, y ese no es el tema de aquí. Pero es desde mi punto de vista, teóricamente hablando, una declaración de guerra, porque los Estados Unidos ha jugado un rol típicamente desde lo que fue Camp Davis en los años 70, desde que fue también Camp Davis II a principios del siglo XXI, a principios de los años 2000, lo que fueron los acuerdos de Oslo, y entre otros muchísimos más escenarios de interacción entre los palestinos y los israelíes para alcanzar un acuerdo de paz. Los Estados Unidos ha sido ese eje que ha permitido que ambos bandos se puedan hablar o que puedan comunicarse de manera efectiva. Sin embargo, esta movida de Trump acaba con todo el escenario del que pudiese hacer o lo que pudo haber sido un inicio de un acuerdo de paz. Por muchas razones. Primero, tú no puedes movilizar o aplicar el Jerusalem Embassy Act o lo que esta ley establece sin tú presentar un acuerdo de paz o una propuesta, un borrador de un acuerdo de paz o de un plan de paz que dé inicio a unas negociaciones. Cuando Bill Clinton aprobó el Jerusalem o propuso en el Senado, perdón, en el Congreso de los Estados Unidos el Jerusalem Embassy Act, fue 2 años después de la aprobación o de los acuerdos de Oslo. ¿Por qué? Porque los israelíes persistían que si a los palestinos se les daba algo, ellos también tenían que recibir algo, y cómo no recibir algo con respecto a Jerusalén. Y por eso es que se aprueba esa ley. Pero esa ley también tenía este waiver que cada presidente de 1995 ha firmado para que se aplace el mover la embajada desde Tel Aviv hasta Jerusalén. Para los que no lo sepan, y voy a hacerlo bastante breve, pero para los que no lo sepan, después que se acabó la guerra de independencia de Israel en 1949, Israel anexó la porción oeste de Jerusalén. Posterior a la guerra de los 6 días en el 67, Israel pasa también entre todos los territorios que ocupó, ¿verdad? Los 5 territorios que ocupó después de la guerra, como lo es el Sinaí, los Altos del Golán, las Granjas del Shaba, la Franja de Gaza, el este de Jerusalén y Cisjordania. Y dentro de este marco, Israel a las 2 semanas básicamente anexó al este de Jerusalén. Esto fue una movida que la comunidad internacional no lo reconoció. Posteriormente, en 1980, Israel oficialmente anexa a través de una ley en la Knesset, en lo que se conoció como el Jerusalem Law, y anexó la porción este de Jerusalén y declaró a toda Jerusalén en su totalidad como la capital de Israel. Ahora, esta movida tampoco la comunidad internacional la reconoció en los Estados Unidos. Entonces, dentro de este escenario, Donald Trump trae una movida o trae una propuesta a la mesa que realmente va en contra del consenso internacional, pero que también va en contra de sus propias leyes y de su propia jurisprudencia. Este discurso que dio el presidente Trump el pasado miércoles no solamente, como les acabo de mencionar, no solamente permite o inicia la relocalización de la embajada estadounidense en Jerusalén, sino que también reconoce a Jerusalén, aunque el presidente no especificó si a toda Jerusalén, si a la Jerusalén unificada de la que habla Naftali Bennett, etcétera, pero reconoce a Jerusalén como la capital del Estado de Israel, aunque el estatus final de la ciudad debe ser determinada para ambas partes. Eso fue lo que dijo el presidente. Ahora, ¿es racional? Insisto con esto, ¿es racional hacerlo? No, porque ya, por ejemplo, el Consulado General de los Estados Unidos en Jerusalén actuaba como la Embajada de los Estados Unidos. Tiene más empleados que la Embajada de los Estados Unidos en Tel Aviv. O sea, esta movida de Trump no solamente responde a las presiones que le han puesto los evangélicos mesiánicos, ¿verdad? Con todo el respeto, no busco ofender a nadie, pero básicamente la presión que les han puesto los evangélicos en Estados Unidos y grupos como AIPAC, y también responde a poder disfrazar la situación política que está viviendo el presidente de los Estados Unidos tras las investigaciones del fiscal Mueller, que investiga al presidente y a su contorno con respecto a la posible intervención de Rusia en las elecciones ¿verdad? A la presidencia de los Estados Unidos hace aproximadamente un año atrás. Entonces,
Esto es básicamente una movida ágil de Trump para poder modificar la atención de lo que está pasando en los Estados Unidos a nivel político. Pero también ayuda al señor Benjamin Netanyahu, que está siendo acusado de 3 casos de corrupción, que busca o está impulsando que en la Knesset de Israel, en el Parlamento israelí, se apruebe una ley que básicamente no permite que la policía informe sobre los avances de estos informes que, ¿verdad?, están saliendo a la luz pública con respecto a las investigaciones que se le están haciendo al primer ministro, aunque ahora Benjamin Netanyahu ha salido diciendo que esta ley afecte a otros cargos políticos, pero no a la figura del primer ministro, debido a las protestas que está recibiendo por parte de la población. Y bueno, esto es lo que básicamente ha generado toda esta polémica, desde el punto de vista en Israel y desde el punto de vista de lo que está también aconteciendo acá en los Estados Unidos. Ahora. ¿Cuál es el efecto que esto está teniendo, por ejemplo, dentro del marco social, político y, cómo no, geopolítico en la región y también, ¿verdad?, dentro de la sociedad palestina? Miren, la sociedad palestina ha intensificado sus protestas, ha intensificado sus reproches con respecto a esta movida, han hecho un montón de movilizaciones. Por ejemplo, hemos visto lastimosamente que el ejército israelí ha utilizado balas de goma y bolas de goma también para atacar a los palestinos que se han estado manifestando en Cisjordania. Muchos de ellos también que se han acercado a la frontera entre Gaza e Israel. Y también ha utilizado lastimosamente balas, algo que es totalmente reprochable y que no debe ser aplicado. Ha utilizado balas y han asesinado a 4 palestinos. Hubo un caso de ellos en el cual no podemos negar que un palestino casi le explotó una bomba molotov a un soldado israelí y respondió con el uso de las armas. Creo que esto se pudo haber evitado utilizando otro tipo de maneras para neutralizar a este individuo o a este palestino que intentaba atacar al soldado. De cualquier forma, esto es lo que estaba aconteciendo. 4 muertos en Cisjordania y Gaza y cientos de heridos. Ahora, ¿qué también han hecho, por ejemplo, o que han realizado grupos como Hamas? Han lanzado misiles contra Israel y también la Yihad Islámica. Israel ha respondido con bombardeos sobre infraestructura militar de Hamas en la Franja de Gaza. Esto es lo que ha estado aconteciendo con respecto a todo este tema. Ahora, quiero dar una conclusión muy general antes de entrar al mapa sobre lo que pasa en Jerusalén y lo que está allí aconteciendo. Miren, esto es muy sencillo. Jerusalén es la cosa más sensitiva que puede haber dentro del conflicto israelí-palestino. No me cabe la menor duda. O sea, los refugiados no pueden regresar a Palestina. El tema del asunto del agua no es importante. El asunto de las fronteras de un futuro Estado palestino no son importantes. Lo que sí es importante en este conflicto es Jerusalén. Y yo creo, desde mi punto de vista, que Israel, indudablemente, si así lo desea, si quiere mantener el Valle de Jordán, que lo mantenga. Si quiere mantener los asentamientos que tiene en Gush Etzion, en Ariel y en otras zonas al oeste de Cisjordania, oye, y esta es mi opinión personal, yo sé que muchos de ustedes van a discrepar de mí y yo los respeto mucho, pero yo creo que un futuro Estado palestino debería conformarse no solamente la Franja de Gaza y Cisjordania, ¿verdad? Dejando a un lado, aunque quizás probablemente los israelíes terminen anexándose el oeste de Cisjordania, pero la capital de ese Estado palestino debe ser Jerusalén del Este, porque es la única manera de tú no crear más caos del que ya hay en el Medio Oriente. Ahora, yo también creo en que los israelíes ganaron una guerra en el 67. Esa es la realidad, ganaron una guerra en el 67. De hecho, Jordania anexó a Jerusalén del Este, pero no nombró a Jerusalén como su capital, sino que Amán siguió siendo la capital de Jerusalén. Así que las reclamaciones de Jordania a veces son un poquito incoherentes, pero anyways, ese es otro punto, ese es otro tema que lo podemos discutir. Ahora, yo creo que en esa futura solución de ¿verdad?, entre 2 estados, esa solución de paz, yo creo que en Jerusalén del Este debería haber cosoberanía. Una cosoberanía israelí y palestina, en la cual básicamente los israelíes y los palestinos puedan ser parte integral de ese territorio y puedan asistir e ir a sus lugares sagrados. O sea, que aquí hay hay una cosa, yo sé que muchos de ustedes son muy pro-palestinos, otros muy pro-israelíes y otros que no son neutrales porque no existen. Quizás yo soy el único.
Pero aquí hay una realidad. O sea, cuando Cisjordania fue anexada por Jordania, una movida que solamente fue reconocida por Irak, el Reino Unido y Pakistán, si ahora mismo no me equivoco, los judíos no pudieron ir al Muro de los Lamentos o al Kotel, como le quieran llamar, por casi 20 años. Esto es algo que los israelíes lo tienen muy presente. Sean israelíes religiosos o no religiosos, lo tienen muy presente y por eso es que están muy aferrados y no creen en la idea de compartir el oeste de Jerusalén con los palestinos. Yo sí creo en que hay que compartirla, pero entregarla, eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir y es una realidad. O sea, no podemos negarnos esta realidad. Y bueno, vemos que con las movidas de Trump, otros países como la República Checa ya han dicho que quieren mover su embajada al oeste de Jerusalén. Varios diputados en el Perú han presentado una propuesta para que la embajada también sea movida a Jerusalén. Ahora, aquí hay un precedente también antes de que se generara el de Trump. El oeste de Jerusalén, aunque no, ¿verdad? No en su totalidad, pero el oeste de Jerusalén ya había sido reconocido por Rusia como la capital de Jerusalén. O sea que los Estados Unidos no fue el primero en dar este gran paso, que quede claro. De hecho, ahora que me viene a la mente, también Filipinas ha dado este paso de que tiene interés en mover la embajada. Y quiero dejarles una cosa muy interesante para culminar. En Jerusalén de Oeste sí hubieron misiones diplomáticas hasta la guerra del 67, cuando las embajadas comenzaron a irse de Jerusalén, del oeste de Jerusalén hacia Tel Aviv. Y de hecho, un país muy interesante como Costa Rica y El Salvador. Salvador no estoy muy seguro. Sí, Costa Rica y El Salvador, disculpen. Tuvieron sus embajadas hasta 2006 en Jerusalén. Así que hay un precedente, hay precedentes y esto no es una cosa nueva. Yo lo que sí creo es que los Estados Unidos deberían ser más sinceros y decir, miren, nosotros vamos a mover nuestra embajada a Jerusalén y hacerlo de buena voluntad, de buena fe. Vamos a mover nuestra embajada y esta es la capital tanto del Estado de Israel como del Estado palestino. Y básicamente nuestra embajada va a responder a ambos gobiernos. Y ya, se acaba la cosa. Pero la tontería que acaba de hacer el presidente Trump no solamente ha llevado a que hayan ocurrido todas estas cosas de las que estoy hablando, sino también ha llevado a que países árabes que básicamente no estaban aliados a Turquía ahora se le acerquen, como la Jordania. Vemos que Arabia Saudí ha perdido un poco de peso ante el interés que tienen de poder mantenerse cercanos a los Estados Unidos y no ser tan críticos hacia ellos porque quieren contener a Irán. O sea, esto es un juego geopolítico brutal. Y bueno, esa es la realidad de lo que ha implicado o los efectos de las acciones del presidente Trump. Abajo, en la descripción les voy a dejar una columna en la que analizo todo esto de manera un poco más organizada. Nada, espero que les guste esa columna y la puedan comentar ahí abajo si les interesa. Por favor, también recuerden dejarme saber de dónde me están viendo, porque realmente me interesa mucho esto. Gracias a todos por el apoyo y vamos a continuar. Miren, muchas noticias muy interesantes. ¿Qué estaba pasando acá al este de Azukna? Podemos ver que básicamente hay una bolsa alrededor de toda esta gran porción territorial que algún día controló Daesh. Hoy hay una pequeña bolsa que va desde el sureste de Azukna y el este de Palmira, de la cual básicamente solamente se estiman que solamente quedan entre 150 a 200 combatientes de Daesh en todas estas pequeñas ciudades que están en esta zona. Así que esto es muy, muy interesante. Otra cosa que no he mencionado es que Irak ya básicamente ha expulsado a Daesh de toda esta franja territorial junto a las milicias chiíes que les apoyan, las milicias chiíes que son financiadas por Irán. Y básicamente Daesh ya no tiene presencia en toda esta zona aquí del territorio iraquí. Daesh solamente tiene presencia en Abu Kamal, al norte de Hajin y al sur también. Y esta pequeña bolsa de acá al noreste de Hama y también en Tasil, pero en general Daesh está muerto. También acá al este de Azuar, pero en general Daesh está muerto. Así que vemos que Daesh no solamente está siendo aquí asfixiado, sino que yo no le veo esto es cuestión de días para que Daesh aquí caiga totalmente y quizás haya un acuerdo entre el gobierno sirio y Daesh, como ya ocurrió en el pasado, para que se vayan a Abu Kamal. Y indudablemente me parece que Daesh muere en Abu Kamal. Como les llevo diciendo desde el inicio de estos vídeos, el cementerio de Daesh se llama Abu Kamal. Otra cosa muy, 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 muy interesante, y es que han habido enfrentamientos entre las fuerzas democráticas sirias también y Daesh en Suwaidin, Hasairia, tras la penetración de las fuerzas democráticas sirias al interior de la villa. Disculpen, al sureste de Hajin. Y disculpen que dije el ejército sirio, me refería a las fuerzas democráticas sirias. Han estado
habiendo varios combatientes muy serios. Las fuerzas democráticas sirias han penetrado y están a solamente 25 kilómetros del norte de Abu Kamal. Así que, 15 kilómetros del norte de Abu Kamal. Así que el avance que están teniendo las fuerzas democráticas sirias ha sido bastante estricto y bastante ágil. Creo no, es evidente, lo hemos visto en el terreno y en las noticias que hemos podido leer. Las fuerzas democráticas sirias han trabajado, no de manera coordinada, pero indirectamente para acabar con toda la presencia que Daesh tenía en el Éufrates. Si ustedes van a mis mapas y buscan un mapa un video, disculpen, de hace un mes atrás, recuerden que yo subo videos cada lunes o martes, van a ver que toda esta zona estaba controlada por Daesh. Ahora esa es otra historia, se ha ido como desarrollando una frontera aquí entre el ejército sirio y las fuerzas democráticas sirias o los YPG, los kurdos sirios. También otra noticia muy muy interesante, acá al sur de Deir ez-Zor, bueno, muy triste también, y es que 38 personas han muerto, incluidos 10 miembros del ejército sirio y fuerzas aliadas del ejército sirio, y también 6 civiles por culpa de la explosión de varias minas que estaban colocadas en esta zona por Daesh. Una noticia muy triste, pero bueno, tenemos que mencionarla porque es importante. Recuerden que aquí informamos todo lo que podamos que sea relevante a este conflicto y que pueda permitirles a ustedes entenderlo. En el Kamshli, ¿qué ha estado pasando en el Kamshli? Vemos que, antes de irnos al Kamshli, vemos aquí que al este de Al-Hasaka, vemos que la presencia del ejército sirio se ha disminuido bastante, ya no tienen presencia en el corazón de Al-Hasaka, y bueno, vemos que básicamente las rutas entre Al-Kamshli y Al-Hasaka están totalmente abiertas y claras. De hecho, las rutas que van desde Al-Hasaka hasta Raqqa también están totalmente abiertas y bueno, hay bastante comodidad por parte de los kurdos en toda esta zona. ¿Qué pasó en el Kamshli? En el Kamshli ocurrió un evento muy interesante, bueno, muy triste también, es que dos personas, Jack Holmes y Ollie Hall, quienes pertenecían a un batallón que se llaman las Fuerzas Leones, que es básicamente un batallón de soldados o extranjeros que se han unido a los kurdos o a los YPG o a las Fuerzas Democráticas Sirias para combatir a Daesh. Y estos dos individuos han muerto y son de origen británico. Estos dos individuos han sido repatriados a Gran Bretaña. Pero es muy interesante la historia de estos dos señores y la historia de este batallón en específico. Creo que deberían de buscarlo online para que vean que hay muchísimos extranjeros que están combatiendo junto a los kurdos en Siria. Y bueno, me parece muy relevante hablar sobre este tema. Antes de continuar, y ahora que nos estamos moviendo acá al oeste, pero antes de continuar, porque ya nos falta muy poquito para terminar este vídeo, quiero decirles una cosa. Miren, yo estaba viendo varios canales nuevos que están saliendo en YouTube con respecto, ¿verdad?, a los cuales hablan con respecto al conflicto sirio. Yo respeto el trabajo de cada cual, respeto la labor de cada cual y lo que quiera decir. Si quiere decir mentiras, que las diga. Si quieren decir tonterías, que las digan también. Para eso cada cual tiene su canal. Pero la verdad es que la calidad de varios canales nuevos que están saliendo en YouTube son malísimos. O sea, no dan información real, dan noticias inventadas, dan noticias que como tú las buscas online no existen. Por favor, no vean esos canales. O sea, no vean ese tipo de canales. Hay unos canales por ahí que se llaman actualidad, política o qué sé yo, informático de guerra o periodista de guerra o noticias así, unos canales que básicamente dan pena porque dan unas noticias tan falsas. O sea, me da mucha pena realmente que este tipo de canales porque la información que proveen no es buena. Así que bueno, se los dejo como comentario. Yo sé que muchos de ustedes van a decir, no, estás diciendo porque tú quieres ganar suscriptores y no queremos que veamos la verdad. No, cada cual busca la verdad cada cual busca la verdad que uno quiera, ¿vale? Pero por favor, les recomiendo que busquen información real, información buena, para que puedan entender mejor este conflicto, porque este conflicto es muy complejo y tampoco es muy sencillo. Bueno, vamos ahora acá al oeste de Siria. ¿Qué estaba pasando en el oeste de Siria? Primero que nada, aquí cabe destacar lo que se conoce como lo que se llaman las vías de Basufani Bey, algo muy interesante. Y es que el ejército turco ha estado utilizando equipos de artillería para atacar a los kurdos en estas villas. ¿Por qué? Yo les recuerdo a ustedes que la semana pasada les comenté que los turcos tenían interés en poder penetrar acá al sur de Yandaris, esta zona, y poder tratar de conectar la zona territorial que controlan acá al noreste de Alepo, que va
desde Kobani hasta Yarabulus. Y es muy interesante entender por qué. Y es porque los turcos, yo veo, no me cabe la menor duda, que tienen interés no solamente, no realmente en, como ellos dicen, de controlar el avance de los kurdos y prevenir que los kurdos crucen. No. Realmente ellos tienen interés en poder de anexar ese territorio o que pase a manos de ellos. Porque en manos de los rebeldes esta zona no se va a quedar. Esta zona acá al noreste de Alepo. Pero bueno, realmente esto es lo que es mi opinión con respecto a lo que quiere hacer Turquía en esta zona. Y bueno, por eso es que estaban atacando y utilizando equipo de artillería a los kurdos al sur de Yandaris. También hay que destacar que la YPG en esta zona estaban incoando unas operaciones para traer, o sea, para conectar al norte de Dartazada con el norte de Alepo. O sea, esa es la meta, porque las operaciones que estaban incoando los kurdos era básicamente intentar conectar esta zona, ya que han podido contener de cierta manera al oeste de Sahara el avance del ejército sirio. El ejército sirio está penetrando bastante serio en toda esta zona, acá al oeste de Sahara. Y bueno, los kurdos están básicamente intentando conectar esta zona para poder quizás crear un pequeño cerco. No sé qué ha pasado con este mapa, les pido disculpas. Pero quizás como crear un pequeño cerco en toda esta zona y básicamente poder controlar ese avance que están teniendo el ejército sirio. También podemos ver acá al sur de toda esta franja territorial que está controlada por grupos yihadistas y rebeldes, como lo es el Ejército Libre Sirio. También podemos ver que la aviación rusa, antes de irse, me imagino, ha estado bombardeando lo que es Idlib y el norte de Hama. Y también las fuerzas del ejército sirio han recapturado el sureste del frente de Audali. Esto era un frente muy inteligente, inteligentemente no le voy a llamar porque es un disparate, pero era un frente muy importante para poder contener el avance de grupos como el Frente Nusra que estaban conectando todo, o que estaban intentando conectar toda esta zona, especialmente acá al sur de Abod Dohur, para poder conectar toda esta zona y así hacer o dividir, ¿verdad? Las zonas que controla este verde clarito que vemos aquí, que controla principalmente el ejército sirio. Esa era la meta que tenía el Frente Nusra. Así que el ejército sirio está en ruta a cortar toda esta franja de verde oscuro que controla el Frente Nusra y grupos afiliados. Y básicamente esto afectaría al Frente Nusra y básicamente también les da una ventaja clave para poder penetrar al norte acá, al norte del noreste de esta porción territorial de Hama que controlan los grupos terroristas afiliados a Daesh que controlan esta porción territorial y que no permiten que la ruta, permítanme poder acercarme un poco más, que la ruta vehicular o de tráfico, disculpen, este mapa no me está funcionando bien, que va desde Hama hasta Alepo, se pueda mantener en función. Está muy interesante esto. Ahora, vámonos acá al norte de Homs. ¿Qué ha estado pasando al norte de Homs? Primero, la versión la aviación del ejército sirio ha estado bombardeando el norte de Homs. De hecho, cabe mencionar también que acá al noreste de Shin siguen penetrando. Vemos que esto está bastante claro. Pero básicamente los bombardeos al norte de Homs continúan. Y evidentemente me parece interesante y es inteligente hacerlo para poder conectar a Hama con Homs y de Homs básicamente a poder llegar hasta Alepo, si se puede sacar o si se sigue fortaleciendo el frente al sureste de Abu Dhabi. Pero los bombardeos acá en Homs continúan y continúan fuerte. Hoy han habido 4 bombardeos por parte del ejército sirio. En estos bombardeos cabe destacar que no han muerto personas, esto ha sido confirmado y esto es muy importante destacarlo porque sé que muchos de ustedes dicen que yo soy muy pro-israelí y muchas de esas cositas y que cuando hago este tipo de comentarios solamente favorezco a Occidente, etcétera, etcétera. Pero ese no es el tema. De verdad estoy muy agradecido con sus comentarios y les pido por favor que continúen dejándolos ahí abajo. ¿Qué ha estado pasando acá al oeste de Ghouta? Si este mapa me lo permite porque estaba brincando un poco. Primero que nada, el ejército sirio acá al noroeste de Zaiza, ha comenzado o ha reiniciado su campaña militar al sur de Siria. Los bombardeos al noroeste de Zaiza han incrementado. Esta nueva operación básicamente tiene la finalidad de poder penetrar
hacia Masra al-Beit, que básicamente es toda esta zona que comprende toda esta zona acá, ¿verdad? Que va desde el oeste de Quneitra, toda esta zona es lo que es el nombre que les acabo de pronunciar, llamado Masra al-Beit Himal, perdón. Y básicamente para esta operación el ejército sirio ha movilizado equipo de artillería y también han estado utilizando la aviación, han estado bombardeando toda esta zona. Vemos que el noroeste de Saiza, toda esta porción territorial quizás se ha reducido bastante por parte de los grupos rebeldes que están en esta zona. Vemos también que los combates cercanos a toda esta zona desmilitarizada ¿verdad? Que supuestamente los cascos azules de las Naciones Unidas controlan, realmente no lo hacen. Han habido varios ataques con equipo de artillería y armas. Vemos también que no han habido cambios significativos con respecto al norte de Dara. Y también vemos que As-Suwaida no solamente está liberada, sino que el ejército sirio ya controla la base aérea de As-Suwaida y sigue empujando hacia el este de Al-Musaifira y está teniendo éxito, o sea, éxito, pero éxito total. Creo que esto es todo por hoy. Creo que no les voy a comentar más nada, solo quiero dejarles saber que ese famoso, no sé si lo han escuchado, pero ese famoso triángulo, miren mi dedito aquí, el triángulo de la muerte, el ejército sirio lo está controlando muy bien y parece que lo va a ganar. Así que, bueno, mucho éxito a todos los que combaten en Siria. Creo que es una guerra muy, muy interesante desde el punto de vista histórico, a pesar del hecho de que han muerto más de 400.000 personas, pero habrá mucho que hablar al final de esta guerra. Habrá muchísimo de qué hablar. Muchas gracias a todos por ver este video. Muchas gracias por su apoyo. Dejen ahí abajo sus comentarios, denle like, suscríbanse al canal, denle a la campanita y de verdad muy agradecido con todo su apoyo. Muchas gracias.